Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy hoy a seguir hablando del libro de María Zambrano, El hombre y lo divino. Había interrumpido el vídeo precedente hablando del sacrificio, serie de actos o actos que hacen surgir el instante, ese instante santo que nos permite revolucionar nuestra vida, trascender aquello que se repite de manera recurrente, ese estado de estancamiento del cual aparentemente no podemos eh, avanzar a partir de él. Y decía también que la palabra es una mezcla de súplica y conminación, no un juicio. La palabra fue, en el principio fue el verbo, fue concebida para la comunicación, para el amor, para la armonía, para que la diversidad infinita de la creación y todos los huéspedes que forman parte de ella se comuniquen en armonía. Ese fue, así entiendo yo que nos da a entender María Zambrano, ese fue el propósito de la palabra. Voy a continuar, pero antes voy a rectificar un lapsus que tuve al inicio del vídeo anterior, ¿no? Cuando hablaba hablaba de supuestos precursores del pensamiento de María Zambrano y citaba pues a Nietzsche, Comte, el idealismo alemán, etcétera. Y en realidad, bueno, fue una equivocación mía al leer mis notas. Bastante me sucede. A veces se me va la olla y digo cosas que no tienen sentido. Edipo era rey de Atenas. Pedro Guillén era un poeta de la generación del 27. ¿Qué otra cosa? Orfeo rescata a Perséfone de los infiernos. A veces se me va la olla y digo cosas que no son ciertas, pero cualquier persona medianamente culta pues no le presta atención, no le da importancia a estos lapsus. Y también decía lo que estoy comentando, ¿no? Bueno, realmente lo que quería decir es que la idea que no yo, sino la idea que transmitía Zambrano es que todo esto, todo este superhombre de Nietzsche, toda esta revolución de Marx, todo este positivismo de Comte, toda esta idealización, mitificación, deificación de la historia que también hace Hegel, todo esto responde a ese convertir a la historia en el ídolo que sustituye a ese ser supremo, a esa divinidad, a ese Jehová, a ese Dios que presuntamente ha muerto, que ya no tiene ascendente, ya no reconocemos esa mano invisible y providencial, no la reconocemos en nuestra realidad cotidiana. Empezamos, o supuestamente deberíamos de hacerlo, empezamos a responsabilizarnos de la realidad que nosotros vamos forjando, la realidad mundana, la realidad cotidiana que vamos forjando los seres humanos. Y desde el punto de vista de María Zambrano, como ya he comentado otras veces, Dios, aparte de ser un supuesto ser supremo, es una idea que está latente, presente en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente, en nuestro supraconsciente, como se quiera que se diga, y que siempre va a estar ahí. Por lo tanto, esa idea tiene que estar en referencia con algo vivo. Y, y lo que hace Nietzsche es transmitirla a su idea de un presunto superhombre que emergerá en un supuesto porvenir, o Marx en una revolución que nos liberará de las perversiones que nos hacen confrontarnos y que hacen que haga injusticias, opresiones. Y así en esto caen todos, ¿no? Pero claro, al tener esa idea, al delegar en un supuesto futuro que siempre está por venir, al delegar nuestra plenitud, el valor auténtico de nuestra vida, inconscientemente estamos justificando todo tipo de violencia, todo tipo de agresión, seguimos alimentando. Esta es la idea sacrificial de la que habla María Zambrano.
Sacrificamos a todos aquellos a los cuales agredimos, a todos aquellos a los cuales oprimimos, a todos aquellos a los cuales privamos de plenitud, de libertad, de gozo, incluso de la vida. Lo sacrificamos a ese Dios llamado historia. Esa es la idea que nos transmite la filósofa andaluza. Bueno, continúo con mis notas. Todo ritual de autoridad es una evocación del sacrificio. Todo ritual de autoridad es una evocación del sacrificio. Fijaos la voz, sacrificamos nuestra libertad cuando nos uniformamos y y nos integramos en un ejército, en una unidad castrense, sacrificamos nuestra libertad, desfilamos. ¿Por qué se desfila? Todos igual, todos vestidos igual, marchando igual, porque es una intención, consciente o inconsciente, de anular la individualidad, es decir, la libertad del individuo. Ahí está la voz de mando castrense, ¿no? Martínez, ¡are! Como decía algún chiste. Eso es una orden que debe de ser ejecutada. Atención, batallón, todos firmes, y todos obedecen. Sacrifican, escenifican ese sacrificio de su libertad, de su individualidad, que hacen. No hago el juicio que pertinente, porque siempre habrá quien diga que efectivamente ese sacrificio es oportuno, porque se está instruyendo a una serie de jóvenes en algo que es imprescindible para mantener la paz. Así es como lo ven ellos, ¿no? Yo no lo entiendo así, pero bueno, no es el tema, no es lo que toca hoy, como diría el honorable. Al hombre le falta la realidad sin más, no como al resto de las especies. Nos falta la realidad. No estamos integrados en nuestra cotidianidad, en la naturaleza. Hay algo raro, verdaderamente. No somos como los perros, no somos como los abetos, no somos como los mosquitos. En todos ellos, en todo elemento, esté vivo o no, de la naturaleza, se ve que hay una integración razonable, comprensible, armónica, en la globalidad a través de la cual expresa todo su potencial, toda su naturaleza, toda su condición. En el ser humano hay algo que parece ser que o está pervertido o que solemos pervertir. Hay algo que nos confronta entre nosotros y que nos confronta con la naturaleza y con la propia vida, como si la vida fuera algo ajeno a lo que verdaderamente somos. Eh, Se ve la vida como algo que nos acontece, no como algo que emana de lo que somos. Es la dictadura de la idea de la idea de la separación, de la segregación. Es el separatismo, es ese particularismo que según Ortega y Gasset en la nación española se acentúa, como no lo hace ninguna otra nación del mundo. Me remito al vídeo que hice sobre Ortega y Gasset, sobre el libro de España invertebrada. La aparición de los dioses configura la realidad. Esa carencia de no ser activos en la realidad en la cual se desenvuelven sin problema alguno todas las especies que conviven, que comparten este planeta. Esa carencia que sentimos nos hace forjar dioses que suplan, que compensen, que nos provean de algún tipo de información, que nos hagan sanar de esa especie de enfermedad que es no estar integrados en la realidad de la que somos partícipes. Así se crea lo profano en contraste con lo sagrado.
una vez que los dioses, que creamos los dioses con nuestra sed de lo sagrado, del misterio, del enigma, de lo que está más allá, de eso que sentimos, eso que emana una vez que nos hemos sobrecogido al vernos en este impresionante, conmovedor universo, y ver que somos realidades vivas integrados en él, eso nos hace preguntarnos por algo trascendente y eso nos hace forjar, como somos creadores a imagen y semejanza del creador, independientemente de que tengamos fe o no en él, pues creamos cosas, forjamos cosas, inventamos cosas, y los dioses es una de esas cosas. Y lo hacemos con un propósito específico: configurar la realidad. La aparición de los dioses configura la realidad. Así se crea lo profano en contraste con lo sagrado. Aparece el horizonte, al cual contemplamos y sentimos que hay en nosotros, especialmente los que son muy jóvenes, grandes esperanzas, como diría Charles Dickens, Great Expectation. Una vez que concebimos lo sagrado, inevitablemente, habida cuenta de que nos rige la dualidad, porque hay arriba y hay abajo, porque hay derecha y hay izquierda, la derecha, la izquierda crea, la derecha ejecuta, que decía Paco de Lucía, hay mujeres y hay hombres, hay maestros y hay discípulos, hay norte y hay sur, hay noche y hay día, hay sol y hay luna. Entonces hay silencio y hay sonido, y sin ambas cosas, sin ambos elementos, es imposible que se dé la comunicación. Por lo tanto, al concebir lo sagrado, inevitablemente forjamos lo profano en contraste con lo sagrado. Señor del horizonte llamaron los egipcios a su Dios en la hora más clara de su historia. Así afirma María Zambrano, eh, Señor del horizonte. Porque en el horizonte están nuestras expectativas, como comentaba, pero también está el misterio, también está el enigma, también está esa figura de la esfinge que nos pregunta, que nos interroga, como lo hizo con Edipo. Dioses griegos en su pluralismo en contraste con el dios excluyente solar. Bueno, este es un tema fundamental. La idea del dios exclusivo, excluyente, absoluto, que simboliza el sol, que ya no es el hermano sol al cual se dirige San Francisco de Asís, sino que es un sol que anula la aurora, que anula la noche, que anula el colorido de la pluralidad de tonalidades que está en ese horizonte antes de que emerja ese sol. El sol es el símbolo del poder, el rey sol, ese sol que no se pone en el imperio que me pertenece, que decía Felipe II. El sol también tiene su sombra. Si encendemos una cerilla en un día muy luminoso con esta luz que tenemos por aquí, por ejemplo, por la bahía de Cádiz, que precisamente se llama la Costa de la Luz, si encendemos una cerilla, a veces no se ve. ¿Por qué? Por la sombra del sol. El sol en su imponente luminosidad hace que muchas cosas no se vean, cosas que sí que podríamos percibir en la penumbra. Y todo a media luz, como cantaba la canción. Por eso aquellos que se aman no buscan el sol luminoso, no buscan el cara al sol con la camisa nueva. Aquellos que se aman buscan la intimidad. El sol es para la fiesta, así comentaba yo en algún vídeo que hice hace años. Y el sol es para la fiesta, es para la alegría, es para la comunidad. La noche es para la intimidad, para el recogimiento, para los enamorados, para los místicos. Ese es el contenido de la noche. Y esta idea de cómo anula la aurora, no he leído ese libro de la aurora de María Zambrano,
pero supongo que en él se explaya la filósofa sobre lo que estoy comentando. Sobre todo eso, y estos aspectos están en relación con lo femenino, con lo femenino. Ese sol es la masculinidad. No en vano muchos dioses de muchos panteones que simbolizan el sol son masculinos, como Amón, el dios sol, ¿no? Aunque paradójicamente en Japón la diosa sol eh, eh, contraste con lo contrario que se da en el resto de las mitologías, en las cuales el sol suele ser masculino y la luna femenina. Esto lo vemos en tantísimos poetas, es tanta la literatura. Veamos, por ejemplo, ese rayo de luna, ese relato de Becker, en el cual pues un joven se enamora de una hermosa muchacha que ha contemplado junto al río, bañándose tal vez, eh, y luego un día descubre que no es más que un rayo de luna. O esas historias en las cuales la luna se enamora del guapo gitano. La luna es femenina, la luna simboliza la feminidad y el sol la masculinidad. Esta idea está arraigada en nuestro subconsciente. Y ese sol impetuoso, impresionante, extremadamente luminoso, lo que hace es negar elementos que forman parte de nuestra vida. Y muchos de esos elementos tienen que ver con la feminidad, con la pasividad, con la penumbra, con el misticismo, con la poesía, con el sueño. Esos dioses griegos en su pluralismo están en contraste con ese dios exclusivo, excluyente, ese dios excluyente solar es un dios excluyente, exclusivo y excluyente. El Sol como astro no tiene culpa alguna, evidentemente. Esto es como cuando las feministas o determinadas feministas apuntan en lo negativo de lo masculino, que si la testosterona o que si lo patriarcal, lo paternal, como si todo eso fuera negativo de por sí. Todo eso se convierte en negativo cuando está en relación a cómo opera este sol excluyente, que anula todo lo femenino, que anula todo lo maternal, todo lo matriarcal y por lo tanto no reconoce la armonía entre ambos tópicos, que forman parte de una misma realidad. La luz se impone al sol como concepto. La luz se impone al sol como concepto. Porque el sol tiene muchas maneras de presentarse ante nuestros ojos. Incluso cuando el sol se pone, por ejemplo, incluso podemos mirarlo, podemos ver esa tonalidad roja. Y por la mañana tal vez podamos ver ese rayo verde del cual hablaba Julio Verne, ¿no? Entonces el sol es mucho más que esa bola que si la miramos nos ciega, es mucho más. ¿Y qué es lo que creo que nos dice María Zambrano? Que esa luz eh, que impresiona, que deslumbra, como la mata de fuego deslumbra a Moisés, está negando todas las demás tonalidades, todas las más formas en las cuales se manifiesta ese sol. Es por lo tanto un empobrecimiento de ese sol que simboliza lo masculino. Es un empobrecimiento de lo masculino, es un empobrecimiento de la condición viril. Así lo entiendo yo. Y esto es lo que se da, desgraciadamente. Y esto es lo que genera la opresión, el poder entendido mundanamente. La violencia verdaderamente. ¿Qué es violencia? Ya lo comentaba en el vídeo que hice sobre Unamuno, que nos decía que virulencia y virilidad son palabras que tienen una misma etimología. Y yo decía que la violencia verdaderamente es una mala gestión de esa virulencia que es algo masculino de la condición humana.
Pacto con las tinieblas, no victoria sobre ellas. Un pacto con las tinieblas, no victoria sobre ellas. Bueno, lo que parece ser que se da es una victoria sobre esas tinieblas. Entonces, las tinieblas, ¿qué ocurre? Que las tinieblas simbolizan el mal, la crueldad, la injusticia, lo que se opone al orden, cuando verdaderamente no era así. Que se lo digan a los enamorados que están en esa penumbra, compartiendo, abriendo sus corazones y compartiendo la dicha de ser, de ese sentimiento que los une. Lo tenebroso ya sé que de ahí los poetas tenebrosos, poetas malditos, han sido expulsados del paraíso platónico y por lo tanto ya sin rubor ninguno, sin pudor alguno, se presentan como monstruos, como demonios, porque es el rol que se le ha asignado. Metamorfosis, modo en que se evita el padecer. Metamorfosis, de esto hablaba mucho Ovidio en su libro de las metamorfosis. Es el modo en que se evita el padecer. Hay que saber trascender. eh, pero también ese metamorfosearnos o creernos que lo hacemos es una forma de querer huir con algo con un padecimiento que verdaderamente no deberíamos de querer negar. La sociedad del ocio, del negocio, del bienestar, del acomodamiento, del amodorramiento, del afeminamiento, en la cual vivimos, el ocio es la madre de todos los vicios, decía San Agustín, nos hace buscar, aplicamos nuestra inteligencia para especular en cómo huir de todo lo que pudiera hacernos daño. Pero al estar obsesionado con eso, realmente lo que hacemos es sufrir todavía más, porque no puedes trascender lo que de por sí debe de estar ahí. Y en el mundo hay dolor, hay sufrimiento, hay vicisitudes y por lo tanto no podemos negarlo, no podemos, al contrario, el quererlo hacer hace que se acentúe ese mal. El hombre es el animal que habita y padece la historia, eso nos había dicho en algún otro libro, creo que en El sueño creador, María Zambrano. El hombre es el animal que habita y padece la historia. Y no puede negarse en esto. El hombre es la naturaleza. El hombre es, también forma parte, está integrado en la naturaleza, en el universo. No puede negar, no puede aislarse de la realidad de la cual es partícipe. El hombre es el animal que habita y padece la historia. No hay contradicción en lo divino. La contradicción, es lo propio del hombre. En lo divino no se da la contradicción. Eh, en el hombre es inevitable. Me contradigo, albergo multitudes. Así decía Walt Whitman. La contradicción es como la metáfora, es como el tropo, lo poético, me voy volando. Es mentira, ¿no? Eso de que la mentira, hay que eliminar la mentira. ¿Cómo que hay que eliminar la mentira? La mentira a veces es algo inocuo. Me voy volando, es mentira, yo no he volado en mi vida. El lenguaje precisa de esos recursos. Alguien quiere hacerme daño y yo con una mentira me protejo. La mentira es lícita, la mentira es una herramienta correcta para protegernos. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Ese mundo dual en el cual habitamos es inevitable que aparezcan aparentes contradicciones. Porque cuando aquí es de día, en otra parte de nuestro planeta es de noche. Por lo tanto,
en el mismo planeta es de día y de noche al mismo tiempo. Esa es la contradicción que simboliza todas las contradicciones humanas. En nuestro mismo planeta, al mismo tiempo hay luz y al mismo tiempo está la penumbra de la noche. Crono y tiempo. No hay Dios que pueda evocarlo. No hay Dios que pueda evocar el tiempo humano. No hay Dios que pueda evocar el tiempo humano. Bueno, ya este alimentar a la historia con nuestros sacrificios, que no son más que violencia, está en relación con esto, con nuestra concepción del tiempo, con ese Crono que devora a sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de Crono? ¿Quiénes son los hijos del tiempo? Nosotros nos vamos sacrificando para que Crono, el tiempo, nos devore. Así es como vemos, interpretamos, percibimos nuestra realidad. Esa idea está en nuestro subconsciente y es una idea que, si no se gestiona adecuadamente, normaliza la violencia. Es el imperio de la muerte. Por eso decía Jesús que en los evangelios que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, Dios de vida. Es el Dios de la eternidad. Nos habla de ese tiempo de los dioses, que es la eternidad. Y hay que comprender qué significa eso. Nuestra verdadera vida, el valor, la mayor gestión, la mejor gestión que hacemos de nuestra vida individual es vivir en sintonía con ese tiempo de los dioses. Porque de esa manera el ego, el individualismo autodestructivo se va disipando. Bueno, y por el momento lo dejo aquí. Ya seguiré hablando de esta obra maravillosa de María Zambrano. Gracias, bendiciones y hasta pronto.